El sonido se expande a la velocidad de la luz. Desde Argentina hacia todo el planeta. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet. Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber por Radio Sónica. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman, nos callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varios los que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Ya mucho tiempo pasado con esos cuentos, negando nuestra historia y construyendo la de ellos. Y es que incapaces somos de reconocerlo, que nuestro mayor opresor es el que vive dentro nuestro. Pelear con nuestra misma gente a favor de los de arriba, la idea de que solo individualmente habrá salida. Si es el dinero el que te motiva, al final del día en nuestras raíces es más grande la herida. Pero actos de sanación se van formando, solo entre el pueblo habrá un verdadero cambio. La gente consciente que entiende que esto ya es absurdo, vamos sumando alrededor del mundo. Desde lo más humilde donde no parece haber esperanza de vida es donde se puede conocer la verdadera riqueza que tiene cada ser, que sacar adelante a su gente es su mayor deber. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias. Hola, ¿cómo están todos y todas? Bueno, hoy ya preparándonos a momentos nomás de la marcha del Ni Una Menos. Es el tercer año consecutivo que después de aquel histórico 3 de junio, el movimiento de mujeres a lo largo y ancho del país se movilizó no solamente contra la violencia doméstica, como algunos suelen decir, es toda forma de violencia contra las mujeres, y este año especialmente estamos planteando que ni una menos por abortos clandestinos, y también el lema de este año de la marcha es vivas, libres y desendeudadas nos queremos. O sea que hay un planteo muy fuerte, no solamente en relación a la violencia institucional, al tema de los derechos sexuales y reproductivos y a todas las formas de violencia doméstica, laboral y de distinta índole en los medios de comunicación, sino también un planteo a lo que es la desigualdad económica y esta brecha que se vuelve más grave en momentos críticos para los sectores de menos recursos o los sectores medios. Así que de esto vamos a estar hablando hoy y sobre todo en esta marcha que va a tener lugar en ratito nomás desde Plaza Congreso, desde Plaza de Mayo a Plaza Congreso. Y también, bueno, ayer estuvimos en lo que fue un grito desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, en distintos lugares del país, y nosotros acá en el Congreso de la Nación, con la presencia de actrices argentinas, realmente increíble, porque estaban a horas nomás de la entrega de los Martín Fierro, y se vinieron todas como una más. Estaba Lali Espósito, estaba Griselda Siciliani, o sea, actrices importantísimas, por supuesto Dolores Fonsi, que fue una de las movilizadoras y organizadoras de este grupo, pero la verdad que fue un lujo contar con ellas y con cientos y miles de mujeres a lo largo y ancho del país que hicimos el último grito antes de lo que será el tratamiento el 13 de junio en el Congreso de la Nación. Ahí aparecen en la lista 30 diputados que están dudosos, pero me parece que algunos medio no pueden votar en contra. Felipe Solá, ya cuando era gobernador, en una causa donde hubo una niña violada, se había manifestado a favor. Mirta Tundis, periodista, con tantas amigas periodistas movilizadas por este tema, una persona socialmente comprometida, no sé, Mario Negri, Monzó, aparecen en la lista de los dubitativos. Yo creo que muchos, porque son presidentes de bloques que van divididos, están guardando alguna de estas formas, pero me parece que no cabe duda de que la mayoría va a estar a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Y bueno, también en esta semana hubo varias movidas por el Código Urbanístico y el Código de Edificación de la ciudad. Estuvimos acompañando el planteo de los vecinos por la plaza en la calle Pringles.
Y sobre todo estamos firmando un amparo de todos los barrios para que haya una actualización del plan urbano ambiental de la ciudad, lo cual es fundamental antes de sancionar un nuevo código urbanístico, un nuevo código de edificación. Y sobre todo, bueno, están intentando, convocaron a una audiencia pública que justamente no anda la web para inscribirse de la legislatura de la ciudad, para inscribirse en la audiencia pública de un decreto que sacó el Ejecutivo que anticipa la aplicación de un código que todavía no está aprobado. Es una cosa bastante extraña, pero inconstitucional, obviamente, porque hace esto. El código urbanístico, que va a dar lugar a más negocios inmobiliarios, todavía no se aprobó. Requiere doble lectura. Pero ellos paralizan durante 180 días los certificados y autorizaciones de obras de demoliciones, pero dicen que quedarán sujetas a la decisión de la Dirección General de Interpretación Urbanística del Ministerio de Desarrollo Urbano. O sea que es como volver a la monarquía, ¿no? Es la idea de que un solo tipo, que además está sospechado y en muchísimas causas los jueces del contencioso administrativo giraron a la justicia penal porque autorizó obras manifiestamente inconstitucionales, ilegales, construcciones que no se podían hacer. Ese señor va a ser el que va a resolver en 180 días todos los negocios inmobiliarios que se puedan imaginar. Así que bueno, si logramos inscribirnos en la audiencia, si vuelve a habilitar la página de la legislatura, si eso lo ponen en aplicación, obviamente tendremos que hacer otro amparo por este tema que es un disparate tras otro. Pero bueno, vamos a hablar de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que para eso le invitamos hoy a José Machaín, aunque le vamos a pedir algunas especificaciones en relación a temas que tienen que ver con la violencia contra las niñas y adolescentes, los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo de niñas y adolescentes, y sobre todo el tema del aborto, visto desde la perspectiva de los derechos de los niños. De eso vamos a estar hablando entre tantos otros temas. Hola José, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias, hola María José, hola a la audiencia, un gusto estar acompañándote en este programa. Y ahí vimos que largaron un programa de radio también sobre los derechos de los niños, que nos parece tan importante y tan necesario. ¿Cuándo está tu programa? Bueno, gracias por la referencia. Sí, estamos en un programa semanal, los sábados a las 12, por Radio SADOP, la emisora del Sindicato Argentino de Docentes Privados. Así que estamos ahí con Cuestiones de Infancias Radio y tratando de tocar las distintas temáticas y problemáticas infanto-juveniles de Argentina y de la región. Pues lo hago con mi compañera que es colombiana y hemos estado teniendo invitados y conversando con especialistas de toda la región. Bueno, qué bueno. Contame un poquito. A ver, mi primera pregunta obligada es ¿cuál es la situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la Argentina? Sabemos que hace pocos días nomás hubo la presentación del informe argentino, la rendición de cuentas, digamos, Exacto. de la Argentina ante el Comité de Derechos del Niño. Contanos un poco qué decía el informe del gobierno, qué decía el contrainforme de las ONGs y si ya tenemos recomendaciones o comentarios del comité. Bien, permitime una cosita relacionada con lo de hoy, con el tema de el Ni Una Menos. Es importante también desde la perspectiva de niños, niñas y adolescentes o de las temáticas de infancia, porque hay, más allá de que hay muchos femicidios que son de menores de edad, hay un tema colateral muy grave que es los niños menores, los menores de edad, hijos de víctimas de femicidio, y eso es un dato muy importante. Ayer justamente el compañero, el periodista Maximiliano Montenegro del Diario Popular logró poner en tapa que hay 32 pibes por mes que quedan huérfanos de su madre por femicidios, y en función de los datos que sacó, que siempre mantiene la ONG
Túñez, se me fue el nombre, Casa del Sí, Encuentro. Casa del Encuentro, y ahora Mumala también Ajá. saca algo. Hay un dato que es escalofriante, que casi el 70% de los hijos de víctimas de femicidio son menores de edad. O sea que la afectación del tema del femicidio, más allá que hay un efecto directo sobre las niñas víctimas, también en los niños que pierden a sus madres. Entonces quería en ese sentido también, más allá de que acompañamos desde ya obviamente el Ni Una Menos, desde la perspectiva de infancia y de niños y adolescentes, es un tema que también atraviesa y también tiene que asumirse. En relación a ese tema en particular, finalmente se sancionó la ley. La ley Brisa. Contame un poco de la ley Brisa y también, ¿sabes qué? De lo que sucede cuando un padre es sospechado de femicidio de la madre, si automáticamente pierde la parte de potestad, tiene que llegarse a la sentencia donde lo declaren culpable. ¿Qué pasa en el interín? Es un tema muy escabroso y muy interesante. Primero, sí, la ley Brisa es una ley, lleva un nombre de una niña, Brisa, que su madre fue víctima de femicidio, y es una ley en la ciudad por ahora que plantea un subsidio, digamos, una ayuda desde el Estado para los menores de edad, como decíamos, ¿no? Víctimas de sus madres que han sido asesinadas, como para que puedan acompañar, porque muchas veces, básicamente, la libreza es porque el victimario es o el padre o está encarcelado o está separado de la tenencia de la niña o de la víctima en general. Eso es en ciudad, que recién ahora empieza a hacer los primeros pagos. Faltaría que esto se extienda a nivel nacional, que sería muy importante. El segundo tema que planteabas, ¿qué pasa con los niños que están en relación con esos padres que son sospechados o condenados por esta situación? Acá hay un tema grave que es, por ejemplo, un caso puntual que está el de Arce y Giaquino. Ahora se me fue el nombre de la mamá de las nenas. Son dos chiquitos de un caso que está condenado el papá y la madre, o sea, la abuela de los chicos, y que así todo, desde el principio siguieron teniendo la tenencia de los chicos, y a pesar de estar condenados y tienen prisión domiciliaria, siguen estando a cargo de los chicos. Una locura. Y el hermano de la víctima viene remandando ante la justicia, que no le da respuesta, obviamente la separación y el rescate de esos, porque digamos podríamos asimilarlo claramente en términos de apropiación, y esto está avalado por la justicia. Hoy todavía la justicia, el hermano lamentablemente se me fue el nombre, Arce, me acuerdo que es el caso del hombre, el victimario. El hermano de la víctima, una chica jovencita está luchando para poder recuperar a sus sobrinos de manos de los victimarios de su hermana. ¿Y los chicos qué edad tienen? Y ahora deben ser púberes ya a esta altura. ¿Y no dicen algo los chicos? No sabría porque decirte, el tema es que el juez tendría que... No tienen ni posibilidad de contacto. La familia materna, el hermano y el resto de la familia materna no están teniendo posibilidad ni de contacto. No solo que que es una locura que estuvo procesado, encarcelado, tienen condena domiciliaria por tanto la abuela por la edad y no sé exactamente ahora en términos procesales, no lo sé por qué, pero están todavía bajo el mismo techo de los victimarios de la madre, que así dispuesto por la justicia. Aún con condena. Sí. Y mientras eso es durante el proceso, ¿qué sucede? Y desde el proceso generalmente se apunta a que no se mantenga el contacto. Depende de los tipos de situaciones. Hay familia ampliada que están a veces en condiciones de poder acoger a los niños y que no se mantengan ese vínculo, esas relaciones. Pero ya este caso que decíamos referencia es bastante paradigmático y muy preocupante, porque es la propia justicia la que no acciona como debería en términos de los derechos de los niños.
esto permitiría algo que seguramente vamos a hablar, una instancia como el defensor del niño, claramente podría tener una acción contundente para que esto se resuelva, y es un tema que está todavía pendiente y que todavía el Congreso no ha podido avanzar, sabiendo que te has postulado como una posible defensora del niño. Eso es una de las acciones imperiosas y inminentes que debería asumir un defensor del niño. Sí, bueno, recordemos que esta es una figura prevista en base a la Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que igual que existen en otras partes del mundo algunos defensores específicos, más allá de que haya un defensor del pueblo de la nación, hay una especificidad que requiere esto y que de hecho está legislado en la Argentina, pero no se está cumpliendo y no se nombró nunca. No se nombró nunca. Desde el 2005, la 2621 dispone son la 12 años sin defensor de niños, niñas y adolescentes, y el año pasado esto había cobrado un envión, nos habíamos anotado, postulado, bueno, una cantidad importante de candidatos, iba a haber un concurso, etcétera, y todo quedó parado. Este año ni siquiera terminaron de integrar la comisión, la bicameral, ni la del defensor del pueblo de la nación, que desde el 2007 no tenemos defensor del pueblo de la nación, ni esta que crea este nuevo organismo que también tendrá una función específica, pero que abarca muchos temas, ¿no? Esto es como grave institucionalmente, lo mismo que lo del defensor del pueblo. Claro. Muchas ONGs incluso presentaron un amparo, se ganó el amparo, la justicia conminó al Congreso a que lo designe, pero tampoco pasó nada. Tampoco se integró la otra comisión. No, y retomando un poco la pregunta que me decías por el tema del informe de Argentina en Ginebra, ante el comité. Recordemos que Argentina es firmante de la Convención por los Derechos del Niño. Exacto. Y que esto es un organismo técnico de las Naciones Unidas que tiene sede en Ginebra y donde los países firmantes de la Convención, de los cuales por supuesto Argentina fue de los primeros, tienen obligación de rendir informes periódicos de cuál es el estado de situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes cada tantos años, cada 5 años. Cada 5 años lo formal. Generalmente lo formal se demora más, pero bueno, ahora nos tocó un lunes hace 15 días. El mes pasado. El mes pasado. Entonces, ¿qué decía el informe argentino? ¿Qué decían las ONGs? ¿Y qué dijo el comité? Bueno, a ver, también para aclarar, siempre el comité apela a que las organizaciones civiles elaboren un informe alternativo. Eso se viene haciendo desde siempre, se presenta antes. Por allá por los meses de enero, febrero, se le remite al comité, y el comité, en base a información propia y información del informe alternativo, hace su cuestionario, que fue la primera sesión que hubo este año, donde se le fue planteando los distintos interrogantes, muchos de los cuales, o te diría la gran mayoría, rescatados de el informe alternativo de las organizaciones de la sociedad civil, y el Estado al día siguiente fue respondiendo las cuestiones. No hay a priori un informe del Estado. El Estado responde las consultas que el comité le formula en esa sesión. Ahí sí, claramente fue muy interesante. Te diría que por primera vez yo tuve la oportunidad de haber estado en el informe anterior, en el medio de la gestión de la entonces secretaria de Niñez, Paola Bebesian, y el nivel de desinformación que tenía el comité era alarmante y muy preocupante. Evidentemente, en esta composición actual del Comité Internacional de Derechos del Niño, al menos al punto de que en aquel momento un integrante del miembro del comité le preguntaba a la secretaria de Niñez Argentina qué estaba haciendo el país con el tema de los niños desplazados por conflicto armado, con lo cual no tenía ni idea de con quién estaba hablando, porque no tenía ni idea de que en Argentina afortunadamente tenemos mucho problema, que era lo que le decía a Bebesian. Tenemos mucho problema, pero afortunadamente ese no lo tenemos, y le seguía demandando igual, qué tenía planeado. Fue una anécdota bastante desopilante.
Corte. Pero en este caso, la verdad que fue muy precisa y muy contundente. El comité, preguntando con casos además muy actuales, muy preocupado por la vigencia de facto, digamos, de la doctrina Chocobar, preguntando sobre situaciones de violencia institucional casi coyunturales. Había pasado semanas atrás el asesinato o fusilamiento de un niño en Tucumán. Fue una de las causas que por parte de la policía, que después está justamente en este momento en proceso de judicial de dilucidar qué fue pasando. Este chico Ferreira, un niño de 11 años, fusilado por la espalda por la policía provincial. Fue un caso que preocupantemente lo planteó como derivado de esta cuestión de la doctrina Chocobar. Así que era importante que en la sede de Derechos Humanos de Ginebra se plantearan esto al Estado argentino. Por otro lado, la preocupación, volviendo al tema del defensor del niño, se transmitió la preocupación del comité por la demora y entendiendo que si bien no dependía del Ejecutivo, porque esto hay que ser a título de honor a la verdad, no depende de una decisión política del Ejecutivo, sí depende del Congreso, de ambas cámaras. Entonces apelando a que insta al Congreso a la definición de esta instancia. Y situaciones también muy preocupantes, porque justamente esa semana se había anunciado la reaparición del FMI, ahora que hablabas de sin endeudarse. Y se fue en esa misma semana y claramente miembros del comité muy acertadamente expresaron su preocupación de los compromisos que ese tipo de decisión que había anunciado Argentina esa semana podían estar afectando el desempeño o la cobertura de las políticas, dispositivos y programas que respondían a la niñez, y que instaban a que el Estado argentino hiciera todo lo necesario para que cualquier compromiso firmado ante el FMI no afectara las políticas de niños y adolescentes que tenía el Estado argentino hasta esta altura, que reconocían que eran sumamente virtuosas y generosas, de alguna manera, no sé cómo poner la palabra en este momento, lo cual también daba el dato de que estaban claramente informados, muy preocupados y sabedores que estos tipos de situaciones de acuerdos con organismos multilaterales, los primeros afectados casi de forma inmediata son los niños y adolescentes, que son los que, primero, la pobreza está infantilizada en Argentina y en toda la región, pero que los que más se resienten ante este tipo de políticas de austericidio, recorte, ajuste, son las políticas de las que están directamente relacionadas con los niños. Por un solo dato, en los niveles de los valores de la asignación universal por hijo desde diciembre del 2015 a la actualidad se han licuado prácticamente en un 30-40%. Digamos, entonces esto es el efecto inmediato. Ya no siquiera con la presencia del fondo hubo una disminución de el poder adquisitivo de lo que significaba. Vale solamente hacer el cálculo de lo que valía un litro de leche en diciembre del 2015, alrededor de 11, 12 pesos, y hoy estamos alrededor de los 21, 25 pesos. Con lo cual, si lo ponemos en valores del litro de leche, relacionado con los montos y las adecuaciones o los aumentos que ha habido todo este tiempo, hay claramente un retroceso. Eso, claro, es que no ha generado en el comité una preocupación importante con estos ejes centrales. También el tema de salud, estuvo presente, el tema de educación sexual también integral, la ESI, en la cual reconocían como un tema, sabedores que estaba en debate el tema de la cuestión de la despenalización del aborto. Se instó al gobierno argentino a profundizar el tema de la extensión de la educación sexual integral, que es uno de los grandes deudas pendientes
que en este caso dependen de las provincias, que son las que tienen a cargo los sistemas educativos, las escuelas, digamos, no depende del Ministerio de Nación, sino depende de los ministerios educativos provinciales. De todas maneras, en el presupuesto nacional hay un renglón de presupuesto Sí, claro, de educación pero si sexual vos no... y disminuyó. Además disminuyó, pero en términos de la efectividad concreta, que esto es lo que, bueno, vos lo sabrás mejor que yo, a la hora de la implementación, en las aulas concretamente, de quien depende, vos podés tener todos los fondos necesarios, pero si tenés una decisión política de que no tenés desplegada estrategias de educación sexual integral, porque para capacitación de los docentes, para trabajos integrales en las escuelas, eso depende de las provincias. Ahí tenemos varios problemas. Por un lado, si se mira el presupuesto nacional, bajó. Tal cual. Algo parecido a lo que había hecho el ministro de Educación Bullrich en la ciudad, que nosotros criticamos, que había llegado a un punto de desaparecer el renglón específico de educación sexual en la ciudad. Ahora, cuando se debatía el tema del aborto, él salió a hablar de la educación sexual y la necesidad de la educación sexual. Yo le preguntaba por Twitter y no contestó qué previsión tenía, porque él preside la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados y obviamente va a incidir en ese presupuesto. Si iba a seguir disminuyendo, porque del año anterior al año pasado bajó el presupuesto. El otro problema grave allí es el tema de, por supuesto, las resistencias a nivel provincial. Lo vimos en el caso de Salta muy claramente. Con la educación religiosa en las escuelas, que tuvimos que llegar con un juicio hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que les dijo que no se puede hacer educación religiosa en las escuelas. Ahí tenés claros casos de contradicción y conflicto. Es como un mensaje contradictorio entre el Estado laico y la educación religiosa, que dice algo distinto. Pero también hay otro tema que tiene que ver con la formación docente. No solamente ahora que pretenden cerrar los terciarios, sino que en este momento en los terciarios no había vacante para los estudiantes que querían, o los docentes que se quieren formar o especializar en educación sexual. Lo veíamos en el Joaquín B. González, tenían que sortear para un cupo muy limitado de 200 vacantes para formarse en educación sexual, lo cual nos parece un disparate, porque en realidad todos los docentes deberían poder formarse en educación sexual, vayan a dar eso como materia o no, porque en distintas materias las alusiones, comentarios o cuestiones que se digan o por eso es educación sexual integral. Son todos los docentes que tendrían que tener. Y claramente eso se puso de manifiesto el año pasado en el conflicto que hubo en los secundarios de la ciudad, con las situaciones de toma por parte de los alumnos secundarios, en la cual una de las primeras demandas, además de lo que significaba el proyecto desconocido hasta ese momento y hasta casi hasta ahora de la secundaria del futuro, el otro tema puntual del reclamo de la demanda de los chicos era la implementación de la educación sexual integral, que demandaban de que no había y claramente ellos eran chicos que la mayoría de cuarto o quinto año no habían tenido en todo su proceso educativo secundario, valga recordar, en todo ese tiempo coincidiendo con la gestión macrista del PRO desde el año 2007. Entonces, claramente es una deficiencia puntual del Ministerio de Educación del gobierno de Macri, jefe de gobierno, y el actualmente de Larreta, a tal punto que en la audiencia que hubo, convocada por el defensor del pueblo, Amor, por este tema, allá por octubre, noviembre, como para ver si se podía revertir la situación de conflicto en las escuelas secundarias, la propia ministra reconocía que esa demanda era cierta porque en ese marco les ofrecía como forma extraordinaria talleres, en estos términos, 2-3 talleres de ahí hasta fin de año de educación sexual, con lo cual si la ministra reconoce y ofrece talleres es porque efectivamente estuvo incumpliendo hasta todo ese tiempo la implementación cotidianamente en las aulas de las escuelas secundarias de la educación sexual integral. Sí, y la otra cosa que hay que decir acá es que hay que recordar que la educación sexual integral no es solo para los secundarios, que después de 10 años de lucha se estableció por una ley federal
que la educación comienza en la educación inicial, o sea, ya desde lo que nosotros conocemos vulgarmente como jardín de infantes, escuelas infantiles, debe comenzarse adaptado a la edad y a las inquietudes de los chicos con el tema de la educación sexual. Vamos a escuchar un poquito de música ahora y enseguida volvemos para seguir hablando de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ya estamos con más Café con Luber. Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Bueno, y seguimos en Café con Luber. Ya está llegando las mujeres a Plaza de Mayo, a las 16 horas es la concentración, arranca la marcha a las 17 de Plaza de Mayo a Congreso. Recordemos que hoy es el tercer aniversario del Ni Una Menos y allí vamos a estar, y sobre todo las mujeres desde Jujuy hasta Tierra del Fuego hay marchas, movilizaciones, este año planteando no solamente Ni Una Menos para que se acaben los abortos clandestinos, sino también porque vivas, libres y desendeudadas nos queremos, y también estamos metiendo muchos temas de la agenda de la igualdad real entre varones y mujeres en el mundo laboral, y preocupadas por las políticas que implican un retroceso en los derechos sociales, en los derechos laborales. Así que de esto vamos a estar en nuestro manifiesto de la marcha, que lo podés ver también online en Facebook y en Twitter. Bueno, y como te veníamos contando, estamos acá con José Machaín, que fue consejero en la Ciudad de Buenos Aires del Consejo de Niñez y Adolescencia, y en este caso estamos hablando de el nivel nacional y del estado de la situación de los niños, niñas y adolescentes en la Argentina, y del informe que Argentina presentó ante el Comité de Derechos Humanos y las respuestas o las recomendaciones que le hizo el comité. Bueno, un tema de particular preocupación es la situación de pobreza de los niños, niñas y adolescentes. Digamos que, bueno, los dimes y diretes sobre si el INDEC en el gobierno anterior medía bien o no medía bien la pobreza, la continuidad en las mediciones por parte de la UCA o el Observatorio Social, la actual medición, pero digo, se mida por las variables que se mida y se consulten indicadores públicos o privados, lo cierto es que hay una situación alarmante de crecimiento de la pobreza en niños, niñas y adolescentes. Hoy, ¿cuál es la situación? ¿Qué pasó ante Naciones Unidas con este tema? Bueno, sí, claramente, como vos decís, tomando cualquier indicador que se quiera tener de referencia, el periodo diciembre de 2015, mayo de 2018, digamos, ha sido de un incremento alarmante y muy preocupante.
son datos que hasta que ni siquiera necesita contrastarlo en términos de investigación, simplemente lo que te decía hoy, el drástico desacelere o de cobertura de valor adquisitivo de la asignación universal por hijo, más allá de que el gobierno plantea como una medida acertada la extensión o la ampliación de la cobertura, lo cierto que eso es verdad, que se logró llegar a un montón de pibes y pibas que no estaban cubiertos por distintas situaciones, que eso es bueno. Lo concreto... La pregunta que te hago ahí es esta, porque ese argumento también se da cuando vamos a las audiencias públicas de servicios y se dice, bueno, se aumentó la tarifa social. ¿Es que se logró llegar a personas que no estaban cubiertas o es que producto de la inflación y el ajuste, personas que antes no necesitaban la asignación universal por hijo ahora se cayeron y quedan cubiertas porque cayeron? Si vas al dato fino, seguramente va a haber algo de eso, pero lo que sí es cierto es que hubo una situación de llegada, no porque no se podía hacerlo antes, sino que el proceso fue lento, de poderlo ampliar a un universo que le correspondía ya en su momento y no lo tenía, por el tema de la identificación o por algún otro tipo de situaciones. Lo concreto es que el debate ahí no está puesto, creo yo, en la ampliación del universo, cuando vos, por otro lado, licuás el valor en sí mismo. Digamos, si vos antes comprabas por decir un número, 100 litros de leche con el valor de una asignación y hoy compras 50 o 60 y el problema es que te va a los sectores que para esto está dirigido, básicamente, los sectores más vulnerables de la sociedad, es un retroceso importante. Y esto se condice con una práctica habitual que vimos, conocimos durante 8 o 10 años de gestión en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, en la cual el macrismo nunca te elimina un plan, un dispositivo o un programa, no asume una decisión política de cerrar un determinado programa. Podemos hablar de Ciudadanía Porteña, iniciativa de la época de Ibarra que se mantuvo, pero que también está bastante... Primero se cerró el ingreso, la incorporación prácticamente, y después se va licuando de la misma manera. Como otros programas, podríamos decir infinidad de situaciones en la cual mantiene una cáscara, pero en el fondo, en el interior, la verdad que se licúa, se vacía, se cambia la funcionalidad y el objetivo y termina quedando con que seguís teniendo lo mismo, pero en realidad no tiene alcance, no tiene impacto, y esto es lo que está pasando en el sentido en particular con el tema de la asignación. Sumado a el cambio del índice de aumento, que de la misma manera que le pasa a los jubilados, también se le afectó la actualización de los valores de la asignación. Entonces, volviendo a la pregunta que me hacías recién, el tema de cómo está la situación de pobreza de la infancia, si bien en Argentina no habíamos logrado eliminar el concepto de la infantilización de la pobreza, había bajado muchísimo, y esto se da también en lo que pasa en las organizaciones sociales, organizaciones populares, de la existencia de los merenderos y comedores. Hoy tenemos una proliferación y un incremento de montar o rearmar merenderos en los barrios populares, porque las familias no alcanzan a cubrir sus necesidades nutricionales, con lo cual esto son indicadores concretos, claves, palpables, que no requieren, y no vale la pena entrar en el debate si la medición del INDEC o la medición del Observatorio Social de la UCA, sino que claramente quienes
recorremos y trabajamos en estos temas, lo palpamos inmediatamente. Un tema que nos preocupa es el de la educación, que es fundamental para todos los niños, niñas y adolescentes, y hay un debate en los medios de comunicación sobre la cantidad de días de clases, si esto se resiente con las huelgas docentes, y por supuesto también los recortes o la falta de adecuación de los salarios docentes en relación a la inflación y toda la disputa en temas de paritarias. Este tema se vio reflejado en la presentación de la Argentina en relación a los derechos de niños, niñas y adolescentes. No fue, al menos lo que yo pude observar, lo que yo pude observar en la filmación que tenía la página del Comité Internacional de Derechos del Niño, no fue un tema específicamente que se haya abordado, más allá de lo que te decía, sí, de la educación sexual integral. Pero el tema es pues que lo que nos pasa, al menos en la ciudad, con esta situación que tiene el gobierno, el oficialismo actual, sobre todo la cantidad de horas de clase y sobre que con ese argumento cabalga sobre situaciones de tomas de las escuelas o de huelga, lo que no hace o no se visibiliza que durante todos los años hay centenares de pibes y muchísimas aulas que directamente no se abren, y chicos que pierden días de clases por razones propias inherentes a la gestión del gobierno de la ciudad, que tiene que ver con la no designación de docentes a cargo de salas o con situaciones de infraestructura o por calefacción, que seguramente vamos a volver a ver en este año, como venimos viendo todos los años, o por situaciones de mampostería o edilicia que se deteriora o se inundan, lo cual eso también implica días sin clase o situaciones de suministro eléctrico. Hay infinidad de pibes, centenares de pibes que durante el año pierden clases, y sobre eso no asume el gobierno su responsabilidad y no se visibiliza como, por parte de los medios de comunicación, evidentemente, a esto me estoy refiriendo, como lo que se trata de cabalgar sobre cuando hay situaciones o de toma o de paro por parte de los docentes, que muchas veces en el balance del año son muchas más los días que se pierden de clase en las escuelas porteñas por estas situaciones relacionadas con deficiencias en la gestión del Ministerio de Educación, que por lo que se puede producir por una toma de una escuela o por un paro gremial. Una cosa que nos preocupa bastante, hablando de la ciudad, donde vos has sido un referente trabajando en esta materia, es que el nuevo código de edificación, el proyecto de código de edificación que propone Larreta, lleva el tamaño de las aulas, el mínimo, pero es una hipótesis posible, a 9 metros cuadrados, lo cual, imagínate, un aula de 9 metros cuadrados, salvo que pretendan volver a los cursos de 5 o 6 chicos por aula, cosa que no me parece que sea la idea, es una enormidad, y no hemos visto presencia más que de las escuelas de personas con discapacidad. No vimos una movilización en las reuniones del Código de Edificación, muy probablemente porque nadie sepa que esto está en discusión, pero sería bueno establecer un carril de comunicación con los estudiantes secundarios, con los organismos y organizaciones de niños, niñas y adolescentes, porque la verdad que nos parece aberrante. Y la otra cosa que no vemos es que en el código paralelo, en el urbanístico, si bien se prevé volumizar la ciudad, o sea, construir duplicando la cantidad de metros cuadrados habitables privadamente, o sea, llevar la ciudad que tiene 3 millones a 6 millones, no existe ninguna previsión, cosa que nos parece un disparate, pero no existe ninguna previsión de los espacios públicos e infraestructura necesaria para una sociedad que se duplicó. Es decir, si vos pretendés, que me parece un disparate, llevar la ciudad a viviendas para 6 millones en lugar de 3 millones, tendrías que pensar en duplicar la cantidad de escuelas y no se prevé. Esto es objeto de debate, lo hablan las instituciones que trabajan con temas de niñez, porque la verdad que me parece que tienen que ir
en masa a plantear algo en relación a los dos códigos, ¿no? No, a ver, y te soy sincero, no desconocía el debate que vos estás planteando. Sí conozco la cuestión de el ratio que se llama sobre no solo la cantidad de chicos por aula, sino las condiciones de las aulas. Esto lo tuve que estudiar y aprender en el momento en que se planteó la situación de las aulas container. Uh-huh. Existe tanto en Nación como en la ciudad un código, más allá del código urbanístico, uh-huh, que en todo caso, entonces, si eso se está dando en el ámbito de la discusión del código urbanístico, hay dos tendrá códigos. que El modificar. urbanístico es el que va a permitir duplicar la capacidad constructiva. El de edificación es el que dice que con esta reforma una vivienda que ahora tiene como mínimo 30 metros cuadrados va a pasar a tener 15 metros cuadrados, o sea que vos vas a vivir en son lugares menos humanamente habitables. Un aula está prevista en 9 metros cuadrados. Bueno, a lo que voy es que además de eso tendrán que, bueno, seguramente con esto por ahí estamos avivando, pero hay modificar el ratio. Pero hay un código específico sobre la construcción de escuelas, de escuelas seguras de alguna manera, donde está claramente identificado cómo son, de qué materiales, por eso nos sirvió para aquel momento rechazar y repudiar la construcción de las aulas container, cómo tienen que ser las aulas, qué ratio tiene que habilitar, los metros cuadrados mínimos indispensables, ese código, no el código urbanístico ni este otro que me decís, sino hay un código que además tiene en relación con un código nacional, digamos, el propio Ministerio de Educación de la Nación tiene su propio, de alguna manera, código. Por eso, cuando fuimos, así que eso no puede ir en contradicción con la orden. Cuando fuimos a ese debate, lo que planteábamos era, mirando el ratio, si van a ser 8 chicos por aula, porque más o menos el ratio que planteas es como de 1 metro cuadrado por chico, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, no cerraba con los cursos que hoy existen, aulas de 9 metros cuadrados. Además, ese código especifica el tema de la iluminación natural, el tema de la iluminación artificial, la relación del tema de los baños. Bueno. Entonces, todo eso no es un decálogo, un punteo que hizo... Me gustaría que me busques o que me digas y podamos cruzar información con esto, pero también es importante que en los espacios de articulación y redes donde vos estás, pongas la alerta en este tema porque es un tema inminente. Bien. Bueno, nos quedan poquitos minutos, pero no quiero dejar de hacerte 2 preguntas. Una sobre el tema de gatillo fácil y la violencia, digamos, en las calles, que vimos la marcha y la movilización tan importante de Garganta Poderosa el otro día. Bien. Por la represión a los pibes en la Villa 21-24. Y el otro, por supuesto, el del aborto legal en relación al Código de Derechos del Niño. Así que Minutito. Violencia institucional. Es grave la situación en todo el país, más allá de desde antes de la propia doctrina de Chocobar, digamos, que fue lo que más visibilizó, pero hubo desde el inicio de la gestión del PRO, del Cambiemos, una cambio de actitud de las fuerzas de seguridad en todo el país. Muy preocupante, y hay un incumplimiento flagrante, continuo, al menos desde la Fuerza Federal, básicamente en la ciudad, de lo que antes era la Policía Federal y ahora la Policía Metropolitana, de incumplimiento de un protocolo vigente, asumido por el propio ciudad, que fue un protocolo que emitió el Ministerio de Seguridad con la gestión Garré, que es el protocolo 33, que indica cuáles son la manera de nación, uh-huh, que Ciudad ratificó, y ahora con el traspaso de la policía a la ciudad volvió a ratificar que está vigente, que es un protocolo que especifica cuál debe ser el mecanismo, cómo se deben manejar las fuerzas de seguridad cuando tienen que actuar con un niño adolescente, un menor de edad, en calle o en una situación de conflicto con la ley o de duda. Eso está, que no puede ir trasladado en un patrullero, que no puede ser esposado, que no puede ir a una comisaría. Bueno, esas situaciones es bastante preocupante, más allá de, obviamente, las situaciones de violencia física y muertes que estamos experimentando en todo el país. Eso es muy grave, es muy
preocupante y bueno, como te decía, eso llegó hasta el Comité Internacional de Derechos del Niño en Ginebra. Veremos ahora las recomendaciones que el comité va a dar en los próximos días, esta semana, la semana que viene. Se habían anunciado que el comité iba a dar sus recomendaciones. Sobre el tema de aborto legal, me parece que es crucial que podamos avanzar en esta norma que finalmente se apruebe, porque esto implica gravemente sobre las niñas que tienen situaciones de víctimas de abusos y embarazos forzados. Caso de Salta, con el protocolo que tenía el gobernador Tubey, que tuvo que retrotraerlo para que esté en consonancia con lo que decía la Corte, como mínimo. Pero esto no puede mantenerse porque son las niñas las que estamos obligando a tener una situación que vivan y forzarlas a que vivan una situación sumamente... Salta regularizó la situación, pero ¿queda alguna otra provincia que vos te recuerdes que viola los derechos de las niñas, los protocolos? Nunca logramos un protocolo en ciudad. Nosotros emitimos recomendación para un protocolo de aborto no punible en el caso de menores de edad, de las niñas menores de edad, y planteamos, acompañamos las iniciativas que hubo en la legislatura y nunca... Sí, a ver, recordemos que en la ciudad se sancionó la ley, Macri la vetó, sacaron un protocolo bastante negativo. Se judicializó ese protocolo, pero la Corte no le hizo lugar a la acción declarativa de inconstitucionalidad que habían planteado Rashid y Gil Domínguez, creo que. Sí. Bueno, hubo fuerte apoyo por parte de las secundarias y varias intervenciones muy fuertes, muy lindas de chicas secundarias a favor del aborto legal, seguro y gratuito, pero un tema que se discutió mucho es el tema de a qué edad y si con padres, madres, que las acompañen para el tema del aborto, ¿no? Mucha dificultad para percibir este tema de los niños, o en este caso las niñas y adolescentes, como sujetos de derecho y el concepto de la autonomía progresiva, digamos, autonomía medio técnico, pero exactamente. Sí. Que además, si sos sujeto de derecho para quedar embarazada y poder ser madre, también podés ser sujeto de derecho para tomar la decisión de no serlo, ¿no? Sí, la diputada del PRO, que era colega tuya en la legislatura, Polledo, que ahora es nacional, dijo, me acuerdo, una de las primeras audiencias, donde ponía manifiesto evidentemente su posición contraria al proyecto, diciendo, si ahora las chicas pueden ir a... Si no pueden comprar un litro de cerveza y pueden abortar. Claro, lo volvió a decir ahora a nivel nacional. Lo repite. No, eso es grave, porque a ver, en el caso de que la niña vaya a comprar un litro de cerveza, el problema, la chica no está, el niño adolescente no tiene prohibido ir a comprar un litro de cerveza. Lo que está prohibido es que el adulto le venda, que es distinto. La niña no tiene, entonces no se puede comparar de que no tiene prohibido ir. No, el menor de edad no tiene prohibido ir a comprar. El tema de la violación, en todo caso, de una norma es por parte del adulto que le vende la cerveza, que es él el que tiene prohibido venderle al menor de edad. Con lo cual la comparación es no solamente que es falaz, sino que es burda, es mentirosa, es querer embarrar y confundir para supuestamente para defender una postura que evidentemente no considera a una niña con capacidad de poder resolver, porque digamos si es más, si en el nuevo Código Civil también ponen en 13 años la posibilidad de poder demandar un abogado del niño, que podemos discutir si está bueno el límite de los 13 o no, pero lo concreto es que está en el límite de los 13, o si no tiene deseo de salir, de mudarse al exterior, puede plantear su objeción. Bueno, evidentemente, si tiene eso posible en esa situación, en una situación muchísimo más grave, como puede ser decidir por qué hacer con su propio cuerpo, digamos, si puede lo menos, si puede cosas banales, puede ser cosas mucho más importantes para sí misma, ¿no? 2 minutos nomás, decime,
los defensores de niños, figura prevista particularmente. ¿Abogado del niño? Abogado del niño, sí, perdón. imaginé Los que abogados del niño. ¿Está funcionando en alguna provincia? ¿Por qué en la ciudad de Buenos Aires todavía esto no se ve con la... Te diría que es paradójico. Ciudad no tiene una ley de abogado del niño aún, sí tiene provincia que creó el registro, no solo que creó el registro, porque eso ya está también en ciudad, sino que además asumió que las costas son a cargo del gobierno provincial. La ciudad tiene algunas organizaciones, la Asociación de Abogados, la iniciativa de ONGs como Abogados por los Pibes o el programa de abogados de niños, el PRADIA, que es otra instancia. Y hay más que nada dificultades, te diría, en el ámbito de la justicia, a veces de la aceptación de los magistrados en la participación, involucramiento, y a veces no reconocer la potestad o la posibilidad de que el niño pueda designar o pueda reclamar la asistencia técnica de un abogado que lo represente, ya no desde la instancia institucional estatal, que no es un asesoramiento, que sino representación. Sí, una representación. Es como cuando un adulto o cualquiera de nosotros buscamos un abogado para que diga lo que nosotros queremos decir. Bueno, el niño no tiene esa posibilidad, sino que muchas veces es el Estado el que pone un adulto abogado que va a sugerir qué es lo que mejor le conviene al niño, pero no necesariamente va a estar diciendo lo que el niño efectivamente quiere o que lo que el niño efectivamente quiere manifestar. Habría que hacer una reforma del Código Procesal para integrar esta figura de mejor manera. Bueno, se nos hizo la hora de ir a la marcha del Ni Una Menos y te agradecemos mucho, José Machaín, por habernos acompañado hoy para reflexionar sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esto fue Café con Luber. Nos vamos corriendo a la marcha y seguimos militando por el aborto legal, seguro y gratuito. Un beso grande. Chau. Hasta la semana que viene. Nos vemos en las redes sociales. Chau. Gracias.